feliz 29 de septiembre de 2020 en tiempos de pandemia, y por supuesto que este martes todo el mundo está volcado con esta enorme expectativa a lo que pase en este primero de 3 debates entre Donald Trump y Joe Biden. Pero hay que mirar a América Latina y revisar algunos de los eventos de los últimos días y de las noticias que están ocurriendo allá y lo que representan en medio de la pandemia y de los desafíos de recuperación económica que están viviendo los gobiernos en la región. Y para ello, pues consultamos siempre a uno de mis favoritos, a Fernando Lozada de Oppenheimer & Company desde Nueva York. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Pues bien, pidiéndote un poco de ayuda sobre aquellos eventos que nos parecen de muchísimo interés y consecuencia, eso es importante, y uno de ellos tiene que ver con los últimos eventos en Brasil. Yo te dejo que tú nos expliques exactamente cuál es la intención del presidente Bolsonaro con las nuevas medidas que pretende él hacer y lo que representa para el país. Los precios de los activos de Brasil han estado bajo bastante presión esta semana, y esto ha sido resultado de algunos anuncios del gobierno con respecto al manejo fiscal. El presidente Bolsonaro ha estado buscando formas de financiar un programa de asistencia social que se llama Renda Cidadã, que significa algo así como ingreso ciudadano. Este es un programa de subsidio que garantizaría un mínimo ingreso a los brasileños y reemplazaría en cierta forma lo que se llamaba Bolsa Familia, que era un programa de subsidios de la época de Lula y Dilma. El problema es que nadie en el mercado cuestiona cuán deseable sea este programa. Yo creo que está muy bien orientado. Esta idea es necesaria, sobre todo en tiempos de pandemia. El problema es cómo se financia esto. Hay que recordar que Brasil el año pasado aprobó una regla clave para estabilizar su economía, que fue la regla del tope al gasto público. Fue instrumental para contribuir a que se estabilice la moneda y para que los inversores miren a Brasil con más apetito. Brasil sigue teniendo, sin embargo, una situación fiscal bastante frágil y sin esta regla de tope al gasto se encaminaba a una crisis. El problema es que lo que Bolsonaro anunció es que la forma de financiar el programa de ingreso ciudadano va a ser usando recursos que estaban destinados a otros destinos, en particular lo que se llama precatórios en Brasil, que son los fondos que el gobierno reserva para pagar todos los fallos judiciales en contra del sector público, están estacionados ahí, y Bolsonaro dijo, bueno, por ahí podemos usar parte de esos fondos para financiar el programa de ingreso ciudadano. También sugirió que parte de unos fondos que se usan para financiar gastos de educación podrían usarse para el programa de ingreso ciudadano. Entonces mucha gente en el mercado dijo, epa, nosotros pensábamos que si esto es un gasto permanente, hay que buscar una fuente permanente de ingreso para financiar. No tratar de solucionarlo con estas medidas temporarias de sacarle a uno para ponerlo en el otro lugar. Por eso yo creo que el mercado se ha puesto un poco nervioso. No hay que olvidarse que estas reglas todavía no han sido confirmadas y lo que el gobierno proponga todavía tiene que pasar por el Congreso y no está claro que el Congreso lo vaya a aprobar. Dentro de esto que te quiero preguntar, ¿es Fernando, el mismo programa del que estamos hablando que en un inicio Bolsonaro no apoyó este estipendio extra que está cubriendo una gran parte de la población y después, notando la popularidad que le ha permitido remontar en las encuestas, hablamos de este mismo programa y lo que se intenta es dar esa continuidad? Hay mucho de eso. Este programa de subsidio es un programa claramente muy popular. Así que yo creo que en cierta forma Bolsonaro ha mostrado pragmatismo, porque la situación de hoy en día no es la misma que teníamos hace 6 meses o 12 meses. Así que es mucho más necesario tener un programa activo de subsidio a los sectores de menores ingresos que antes. Así que, de nuevo, de ninguna manera yo creo que nadie razonable está cuestionando la deseabilidad de este programa. La pregunta es, ¿de dónde salen los fondos y cómo esto se va a financiar? Y en particular, si la forma de financiar este programa viola el principio del tope al gasto fiscal.
Lo que el mercado no quiere es que al final del día Brasil tenga que endeudarse de nuevo para financiar este programa. Hacia allí va yo. ¿Cuáles son las opciones que tienen mirándolo tú desde la distancia con perspectiva? Bueno, creo que las opciones más razonables serían reformular el tamaño del programa, esa sería una alternativa, quizás hacerlo un poco más pequeño para que alcance con los recursos fiscales que Brasil tiene disponibles. La segunda alternativa sería no solamente modificar la forma en que este programa va a ser implementado, sino también modificar partes del gasto, reducirlo para reorientar ese gasto para financiar esta parte. Claramente, esto es mucho más difícil, porque como tú sabes, no solo en Brasil, en todos los países del mundo, aumentar ingresos es muy difícil. Y sobre todo cuando hay que aumentarlos vía o aumento de impuestos o reducción de gastos. Sí, y ahí vienen esos temas en toda la región, no solo en toda la región, pero particularmente de crucial importancia lo que pasa en la región. Fernando, el viernes pasado nos estábamos despidiendo por la tarde con el anuncio del Fondo Monetario Internacional que apuntaba a Colombia y la llamada línea de crédito flexible, que tú la has explicado muy bien en otros casos, para países pues que se portan bien, que hacen las cosas bien dentro de la lista de cosas que ofrece el fondo. Y en este caso en Colombia, lo interesante además es que ya dijo el gobierno que la va a usar. Te dejo que nos expliques qué representa esto, qué consecuencia. Las líneas de crédito flexible fueron creadas en el año 2009, cuando estábamos saliendo de la gran crisis financiera. Y esto fue parte de un gran programa de reformas de la forma en que el Fondo Monetario Internacional prestaba sus fondos a los países miembros. Y la idea en ese momento era, bueno, lo que no queremos, el fondo decía, lo que no queremos que ocurra es que los países sientan que hay un estigma cuando vienen a pedirnos ayuda. Por eso crearon estas líneas de crédito flexible que estaban orientadas en un principio fundamentalmente a México. La idea del fondo fue, bueno, vamos a crear un programa que no tenga ningún carácter peyorativo hacia los países que vengan. Los únicos países que van a calificar son los que nosotros creemos que tienen fundamentos muy sólidos y que han tenido track record manejar su política económica en forma muy saludable, etcétera, etcétera. Y la idea es que estos programas tenían que ser muy grandes, es decir, que estos países buenos que hicieron su tarea en forma correcta, cuando enfrentan una situación temporaria de emergencia, de crisis de balanza de pagos, pudieran tener acceso a un montón de fondos sin tener que cumplir con ninguna condicionalidad. La condicionalidad implícita es que te den el programa de línea de crédito flexible, porque para que te lo den, uno tiene que haber hecho las cosas bien durante mucho tiempo. Ahora bien, hay muy pocos países que han obtenido esta línea. Hoy en día hay solamente 4: México, Colombia, Chile y Perú. Polonia la tuvo hasta hace poco tiempo, en el año 2017 decidieron que no la querían más, así que cancelaron el programa. Pero hasta ahora, este programa funcionó como una suerte de instrumento de demostración. El fondo te decía, bueno, te voy a dar este cheque enorme de dinero, tú lo pones en tu vidriera y con esto le demuestras al mercado que sos un crédito muy bueno. Pero hasta ahora ningún país había desembolsado fondos. Es decir, que para el Fondo Monetario Internacional esto era un buen instrumento que además era gratis, no le costaba nada. Solamente el fondo les daba una foto a estos países y les decía, te estoy dando mi sello de calidad. Ahora bien, las cosas han cambiado aparentemente desde la semana pasada, porque Colombia dijo, no solamente le pedimos a ustedes, señores del fondo, que nos expanda el programa, pasó de más o menos 10.000 millones a 17.000, sino que es muy posible que vamos a desembolsar dinero de este programa. Las cosas son muy distintas entonces, porque cuando uno combina la exposición que tiene el fondo, de acuerdo a estas líneas de crédito flexible, a los 4 países que hoy la tienen, estamos hablando de unos 113.000 millones de dólares. Esta es una cantidad muy importante, es casi un cuarto de todas las cuotas que recibe el fondo. Y entonces, si bien este no es hoy en día el escenario más probable, imagínate
una situación en la que la pandemia continúa y tanto México como Colombia, como Chile, como Perú, le dicen al fondo, amigos, esto está peor que lo que nosotros esperábamos, entonces vamos a tener que empezar a desembolsar. La situación para el fondo sería muy diferente que cuando ellos decidieron emitir estas líneas, porque le ponía mucha presión a la capacidad prestable del fondo. Hoy en día yo creo que ese riesgo es muy moderado. Yo no creo que, por ejemplo, México esté dispuesto o tenga interés en desembolsar en este momento, pero todo va a depender de cuánto más continúa esta emergencia. Cuanto más larga sea la pandemia, más alta es la probabilidad de que otros países decidan desembolsar. La otra cuestión que uno tiene que tener en cuenta es que si los países que reciben esta línea ahora están más dispuestos a desembolsar, quizás el fondo comience a ser un poco más reticente acerca de extender estas líneas, porque en el pasado era, bueno, te doy el cheque, pero el cheque toca. Si ahora el cheque hay que tocarlo, bueno, por ahí el fondo dice, bueno, estamos jugando con otras reglas, entonces todos los que nos vengan a pedir esta línea de crédito flexible, ahora le vamos a exigir más. Y la posibilidad de que eso suceda no es cero, como dice Fernando, no hay vacuna, hay un colapso económico y si las cosas continúan mal, en América Latina, por cierto, que estamos todavía en países emergentes hablando de la primera ola, en Europa ya se habla de la segunda, pues la cosa se puede complicar. ¿Qué les representa? ¿Qué te dice este pedido en relación con Colombia, con la estabilidad macroeconómica, los desafíos por el colapso? Eh, Aquí la gran pregunta es, ¿cuál es la expectativa que tiene cada uno de los países con respecto a la duración de esta emergencia que estamos pasando? Si uno cree que esta situación va a durar muchísimo más, si uno cree que esta situación es temporaria y que, digamos, en el primer trimestre del año próximo la cuestión se resuelve porque vamos a tener una vacuna, entonces tiene mucho sentido pensar en, bueno, prefiero obtener financiamiento de emergencia muy barato, porque yo sé que en 3, 4, 5, 6 meses la situación se va a normalizar y voy a volver a tener una situación mucho más holgada, mucho más relajada. Yo creo que la interpretación que le doy a lo que ha hecho Colombia está en esta línea. Lo que Colombia ha dicho es, yo necesito dinero para financiarme, porque la economía se está contrayendo y porque necesito gastar más en salud, etcétera, etcétera. Tengo dos alternativas. O le pido al fondo, desembolso las líneas que ya tengo, que son muy baratas, porque el costo de este financiamiento es menos de 2% por año, o mi alternativa es ir al mercado y tener que pagar significativamente más. Dado que yo creo que la interpretación que Colombia le ha dado a la situación actual es que esta es una crisis temporaria, tiene sentido obtener este financiamiento de corto plazo. Obviamente, si la emergencia continúa y entramos al año 2021 y llegamos a la segunda mitad del año 2021 y todavía no tenemos vacuna, la situación va a cambiar. Déjame cubrir otros dos países que son de nuestro interés. Primero empecemos, si quieres, por Argentina y dejamos México al final. Lo que estás viendo después de las restricciones, de este cepo que se aprieta, de los días que se contaron, creo que fueron 10 días los que los ciudadanos argentinos no tuvieron acceso a dólares, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo está la economía? ¿Cómo va? La economía, los indicadores de actividad económica cayeron muy, muy fuerte en marzo y en abril. En abril la economía realmente se desplomó, se había contraído casi 17% en términos interanuales. Pero desde mayo se había visto un rebote importante. Había subido 9% en mayo, 7-8% en junio. Sin embargo, en julio este rebote se ha desacelerado en forma muy importante. Los números salieron ayer y el índice de actividad económica solamente mostró una mejora de 1% en julio. Lo que esto te indica es que lo que mucha gente pensaba, que Argentina ya iba a rebotar y lo peor había ocurrido, por ahí hay que reconsiderarlo. El problema de Argentina hoy en día es que ha tenido la cuarentena más larga del mundo, porque la cuarentena todavía continúa, comenzó en marzo, y por supuesto esto tiene un impacto sobre la actividad económica muy fuerte. Argentina
va a sufrir una contracción del PIB de las más fuertes de toda América Latina, probablemente 11 o 12% durante este año. Pero al mismo tiempo, los números de salud están mostrando que las cosas no han funcionado, porque Argentina tiene una de las tasas de contagio más altas del mundo, creo que es la más alta de toda América Latina, y cuando uno mira estas famosas curvas de contagio y de casos, en el caso de Argentina continúan enfilando hacia arriba, es decir, que no se ve una solución a mano. Argentina está en una situación, como ya hemos hablado en tu programa varias veces, muy delicada. Además de esto, la situación fiscal está muy comprometida. Argentina va a tener un déficit fiscal de este año que va a ser cerca del 10% del PIB. Para el año próximo, aún en la propuesta de presupuesto, el gobierno está diciendo que el déficit va a estar cerca al 5% del PIB. Y dado que Argentina no tiene acceso al financiamiento de mercado, todo esto se financia con impresión de pesos a través del Banco Central. Así que más tarde o más temprano, Argentina va a seguir a tener inflación que probablemente sea más alta que la que tenemos hoy en día. ¿Qué cosas están pasando? Por último, hablo de México rápidamente por dos cosas. La semana próxima se espera que haya un anuncio importante de lo que son planes de infraestructura, un anuncio en alianza con el sector privado. Vamos a ver qué representa alianza con el sector privado cuando lo que ha habido es completamente lo contrario, desencuentros, por un lado. Por otro lado, estamos abriendo la semana con la discusión en muchos foros públicos de la propuesta de pensiones del presidente López Obrador, que iba muy bien, se antojaba que era un cambio necesario, pero ahora está hablándose de poner un tope a lo que serían las comisiones. Y por supuesto que ya las empresas han dicho, el mercado lo está manejando, no hay necesidad de meter ningún tipo de control de precios, así es como lo interpretan. Pero también está el tema de la energía, y la semana pasada preocupó mucho las reuniones que tuvo el presidente López Obrador con algunos de los reguladores del sector de la energía, porque pues este es un sector que para el presidente va a ser la punta de lanza para el desarrollo de México, pero al mismo tiempo es un sector al que le ha metido mano el gobierno, y estamos hablando a través de los riesgos de monopolios justamente por la conducta de la autoridad del gobierno federal. ¿Qué de todo lo que te acabo de decir pones tú la lupa porque es más importante y con mayores consecuencias? Yo enfatizaría dos temas aquí. En primer lugar, cuando uno piensa en cómo está marchando la relación entre el gobierno y el sector privado, hay un indicador que es fundamental. Uno tiene que mirar cómo va la inversión privada, y la inversión privada no va bien. Yo creo que ese es el termómetro de este romance o no entre la administración de López Obrador y la iniciativa privada. El día que veamos que la inversión privada realmente comienza a acelerarse, entonces, más allá de todos estos titulares grandilocuentes que vemos en los periódicos, ese es el día en el que vamos a decir, bueno, esta pareja realmente tiene futuro, este matrimonio va a continuar en el tiempo. Por el momento todavía no lo vemos. Yo no descarto que vaya a ocurrir, pero por el momento todavía no está claro. En segundo lugar, el tema de energía. El objetivo de López Obrador ha sido fortalecer a petróleos mexicanos. Incluso la semana pasada, él declaró que está dispuesto a dar marcha atrás con parte de la reforma energética porque eso no ha sido positivo para la empresa, etcétera, etcétera. El problema es que la evidencia de los últimos 10 años o más te indica que la ausencia de la iniciativa privada, Pemex no ha tenido capacidad para mantener los niveles de producción de hidrocarburos en México. Porque como tú sabes, la producción de crudo ha venido cayendo en forma continua durante la última década. Esta es una empresa que tiene mucha deuda, que tiene problemas operativos importantes, no tiene capacidad propia para invertir en infraestructura y depende del gobierno federal. Así que esta propuesta tan ruidosa, yo te diría, devolver la gloria perdida a Pemex, no me parece que sea muy factible si no hay apoyo del sector privado. En el interín, los números no han sido alentadores.
porque, por ejemplo, ayer se ha reportado que Pemex perdió cerca del 13% de la participación de mercado en el mercado doméstico a manos de productores privados. Recuerda que a partir del año 2016 en México se permitió la importación de gasolina. Todo sugiere que López Obrador podría estar interesado en restringir las licencias a importación por parte de los competidores de Pemex. La pregunta es, la demanda no va a desaparecer, pero si la oferta desaparece, ¿quién va a satisfacer esta demanda si Pemex no está en condiciones de producir más? Vamos a ver cómo termina esta película, pero no es nada obvio para mí que más allá de los deseos del presidente, sea factible, sea posible dar marcha atrás con la reforma energética sin que esto tenga costos importantes para la economía mexicana. Y justamente porque estamos hablando de costos en medio de la pandemia, es que estamos haciendo esta revisión de algunos de los eventos que tienen esas consecuencias en estas economías. Yo te agradezco el análisis, como siempre, Fernando, es un gusto. Saludos hasta Nueva York. Un placer como siempre. Adiós, Gabriela.